Estamos dando inicio a una nueva temporada de lecciones de la Biblia. Esta temporada será muy especial. Como usted se podrá dar cuenta, hemos salido de los estudios de Nuevo Tiempo y estamos en el campus de la Universidad Adventista de Chile. A 400 kilómetros de Santiago, hacia el sur, se encuentra la ciudad de Chillán. En nuestra universidad usted podrá encontrar alrededor de 25 carreras profesionales que no solamente preparan a los alumnos para enfrentar los desafíos laborales, sino también con principios y valores cristianos. Desde este lugar, queremos darle la bienvenida a esta nueva temporada de Lecciones de la Biblia. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. Durante esta nueva temporada vamos a estar estudiando aquellas motivaciones del corazón. Una palabra que va a estar durante estas 13 semanas es mayordomía. ¿Qué significa? ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos entenderla y también aplicarla todos los días de nuestra vida? Eso es lo que vamos a estar estudiando durante este trimestre, estos 3 meses, esta temporada, las motivaciones del corazón. Y para eso hemos invitado nuevos amigos. Está con nosotros y nos va a acompañar como panelista estable todos estos capítulos, nuestro pastor Juan Zúñiga. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y está también con nosotros el pastor Pablo Millanao. Gracias, pastor. Gracias igualmente, un gusto. Y bueno, contarles, ¿no es cierto?, que vamos a estar desde aquí, desde la Universidad Adventista, en donde, pastor Pablo, usted desempeña una función muy importante. Cuéntenos de qué trata su función aquí en la universidad. Sí, estamos en la Dirección de Comunicaciones y Marketing. Ahí es donde se desarrolla la promoción, la divulgación, tanto de actividades internas que competen, digamos, a diferentes unidades o direcciones, como también todo lo que de la universidad se traslada hacia afuera, hacia la comunidad que nos rodea. Y también por algo muy sensible como es la captación de los alumnos. Así que son varias áreas, hay un equipo muy aplicado en donde cada día se desarrollan acciones para que la universidad sea más visible. Y desde ya, ¿no es cierto?, cuéntanos dónde pueden entrar en internet para conocer más nuestra universidad. Vamos a estar mostrándola, ¿no? Diferentes lugares, muy hermoso aquí el ambiente, pero ¿dónde pueden entrar nuestros amigos para saber más de nuestra universidad? Bueno, la página web www.unach.cl y también la cuenta de Facebook también, muchas personas la visitan, es UAdventista. ¿Ya? Entonces www.facebook.com/, y luego UAdventista. Ese es el usuario oficial, digamos, la cuenta oficial de la universidad en Facebook. Y bueno, contarle a nuestros amigos que estamos en este país maravilloso, ¿no?, tan angosto y largo, en la zona centro-sur de Chile, y también donde nuestro pastor Juan desempeña labores distritales, un conjunto de iglesias. ¿Cuántos años de ministerio, pastor? 18. 18 años. Bueno, a usted le apasiona lo que es las lecciones de escuela sabática por años. Así que, pastor, también muchas gracias y extiendo un saludo a sus iglesias, a su familia también, respectivamente, para este nuevo desafío que tenemos, una nueva temporada. Vamos a estar juntos, pastor, nosotros, recibiendo a cada invitado también de nuestra alma mater, nuestra universidad. Así que, amigos, ya usted sabe, este es un momento muy especial también en el año, en donde algunos amigos, los jóvenes, están tomando decisiones, y aquí les esperamos con los brazos abiertos en nuestra universidad. Vamos a, antes de introducirnos a nuestra temática,
¿Qué les parece si oramos para que el Señor nos bendiga no solo en este capítulo, sino en toda esta temporada? Pastor Pablo, por favor. Muy bien, oremos. Señor, en esta hora queremos rogar tu presencia, tal como se nos ha prometido, que tu Santo Espíritu nos conduzca, que las ideas que tú has dejado en tu palabra puedan calar profundamente en nuestra vida, en nuestro corazón, y puedan dictar también las acciones, las actitudes, aquellas cosas con las cuales nosotros nos relacionamos contigo, pero también con aquellos que nos rodean. Danos tu sabiduría, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mayordomía, las motivaciones del corazón. Ese es el título o la temática que vamos a estar desarrollando semana tras semana. ¿Qué es mayordomía? Es un vocablo que, sin ir al diccionario, yo creo que mejor hablemos de los aspectos aplicados. Trata de cómo yo administro mi vida, pero no de manera egoísta, ni diciendo yo soy mi propio dueño y yo hago lo que quiero. No, la mayordomía bíblica es aquella que se desprende de una correcta relación con Dios, entendiendo de que yo encuentro mi origen en Él y que Él tiene mi mejor interés en mente. Y por lo tanto, mi vida es gracias a Él y lo que tengo es gracias a Él. Y yo respondo entonces diariamente a lo que Él me da, a lo que Él hace. Y entender esa reacción de manera correcta es lo que nosotros estaremos abordando, ¿no es cierto?, en estas semanas. Probablemente, sin que estemos conscientes, estamos haciendo mayordomía, para bien o para mal. Tiene mucho que ver con la vida práctica, ¿no? Claro, bueno, con la vida práctica, como decía Pablo, tiene que ver primero con el reconocimiento de que todo le pertenece a Dios. Exactamente. Todo es de Dios, por lo tanto, tengo el privilegio, por la misericordia y por el amor de Dios, de administrar sus bienes, pues. Incluso la vida propia, ¿no? La propia vida. Y la mayordomía, en realidad, yo creo que es una temática transversal, ¿ah? Lo llena todo, pues, lo explica todo. De hecho, yo creo que cuando el Señor regrese por segunda vez y estemos en el cielo, solo van a haber mayordomos, porque seguirá no siendo nuestro, pero seguiremos viviendo y administrando lo que es de Dios. Yo creo que esto, la verdadera mayordomía, resalta el carácter de Dios. Por eso es que es tan importante como temática. Ahora, esto tiene mucho que ver con, ya ustedes mencionaron, ¿no?, con la vida práctica, con lo que nos rodea, con lo que tenemos y con lo que somos. Estamos viviendo en un mundo muy especial, nuestra cultura, ¿ya? Materialista, individualista, etcétera. ¿De qué forma enfrentamos un desafío o cuál es el panorama? Partamos por ahí, Pastor Pablo. ¿Cuál es el panorama que nosotros nos enfrentamos hoy en día en nuestro pensamiento, en nuestra cultura con respecto a la mayordomía, los desafíos? Bueno, los desafíos uno tiende a pensar que son nuevos. Uno mira la sociedad y uno dice, la sociedad actual es muy distinta como fue hace, no sé, 1000 años, 2000 años atrás. Si pensamos, realmente no es tan distinto. Cuando Jesucristo vino y habitó entre nosotros, Él se encontró con una sociedad muy volcada a el gustar y disfrutar, a satisfacer los apetitos. Y de hecho es interesante porque justamente Satanás busca tentar al propio Jesús con los apetitos, satisfacer de manera inmediata deseos muy intensos, como era el hambre profunda que él sentía, o como era también llegar al pináculo de la fama y de la gloria de manera muy fácil e inmediata. Así que si Satanás escogió esos métodos ya en esa época para tentar al propio Hijo de Dios, nos damos cuenta de que en realidad es una artimaña que él viene usando mucho, y por lo tanto la sociedad actual ha ido tal vez cambiando la máscara de este fenómeno, pero sigue siendo la misma. Así que yo creo que es un desafío que no es nuevo para nosotros y nos llega a través de barnices distintos. Ha ido cambiando, ¿no? Sí, de acuerdo, sí. adaptándose de acuerdo a cada nos llega a través etapa. de distintos barnices, yo creo. Así es. Bueno, ¿les parece si vamos a la Biblia? Le invitamos, queridos amigos, si usted tiene la Biblia, pueda tenerla en su mano, poder compartir con nosotros las lecturas para comprobar, corroborar aquellas cosas que estamos conversando. Romanos capítulo 12, el verso 2,
tiene ahí algo, como tú decías bien, Pablo, Ujú, la cultura antigua, ujú. ¿ya? Pero al leer este texto dice, no os conforméis a este siglo, o también se puede leer como mundo, ¿no? No os Ujú. conforméis a este siglo o mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Es un texto solamente para la cultura antigua o perfectamente se puede adaptar a nuestros Bueno, tiempos? mira, yo creo que en relación a lo que mencionaba Pablo, este texto tiene mucha vigencia actual, pues. Porque si bien es cierto la temática de que estudiaremos en los siguientes programas de este trimestre, tiene que ver con la mayordomía, este mundo se caracteriza por vivir de manera opuesta a los principios de Dios. Y no me refiero necesariamente a alguna conducta determinada, me refiero a lo que lo mueve a uno como ser humano, como individuo, y que uno lo menciona en la palabra en el egoísmo, por ejemplo. La mayordomía es muy distinta a lo que la sociedad vive. Por ejemplo, el mayordomo tiene clara conciencia de que no es dueño y que vive para un propósito superior, que es el propósito de Dios. Entonces, todo lo que el mayordomo hace, o en el ideal debiera hacer, tiene que ver con la gloria de Dios, con el engrandecimiento de su causa y con el cumplimiento de sus propósitos. Ahora, en este mundo se nos ofrece una forma de vida alternativa, pues, Mm. que es dispar, que es distinta, que tiene una clara dicotomía con lo que Dios se ha propuesto y ha planteado desde un comienzo. Y ahí tenemos tal vez y entramos directamente a la temática de este capítulo, de lecciones de la Biblia. El materialismo, ¿no? Mm. Aquí podríamos decir entonces que Pablo, en otras palabras, nos está diciendo, no os conforméis a este mundo, eh, enfocado también, o podemos aplicarlo correctamente, al materialismo. O sea, vamos a estar tratando durante este capítulo estas dos facetas, lo espiritual, lo material, ¿no? De qué forma el enemigo quiere apartarnos del verdadero sentido de lo espiritual, en otras palabras, la esencia de la mayordomía versus este materialismo, ¿no? Así que, ¿qué les parece a ustedes si en este momento nosotros, bueno, dice ahí el texto, renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad? Uno de los desafíos de este trimestre es poder tener esa renovación, invitar a nuestros amigos, ¿no es cierto? Porque es algo que está tan impregnado en todos nosotros, la cultura en la cual estamos viviendo. Qué riesgos existen en ser materialista? ¿O qué significa el materialismo, ser materialista? ¿Es, es un problema el dinero? ¿Las riquezas son en sí un problema? No, no es un problema. Tal vez antes de saltar a eso, solo un pequeño preámbulo en relación a lo que dice el texto. Aquí se nos desafía, y ahí está, diríamos, el antídoto para no caer en esto de la conformidad con el mundo y su esquema social muy materialista, muy consumista. Y Pablo, Perdón, sí, solo ujú, para mencionar algo que se me vino a la mente hace un rato, para complementar lo que vas a mencionar ahí, que tiene que ver con que la mayordomía tiene que ver con lo intangible y con lo tangible también. O sea, mm, no solamente tiene que ver con la cosa material, tiene que ver con aquellas cosas que son intangibles, pero que también nos desvían de esta invitación que tú estás mencionando ahí sí. en el texto. No, y de hecho, lo intangible también aquí está presente, porque uno dice, claro, materialismo, uno piensa que solo Solo el aquellos objetos televisor que uno nomás. compra. No, no, no. Aquí esto es una mentalidad, una cultura que impera, en donde se persiguen a veces cosas que no son propiamente tangibles, como por ejemplo, ah, está casi en el límite, por ejemplo, una buena educación. ¿En cómo mido yo eso? ¿Con un cartón? ¿Con un buen currículum? La verdad que es mucho más. Hay muchas cosas de la educación que no son tangibles y también se persiguen mucho. Pero lo que Pablo está diciendo es, por ejemplo, acá, como antídoto, dice, no se conformen, sino transfórmense a través de la renovación. Yo creo que la única manera es no quedarse quietos ni justamente estancados en lo que este mundo nos plantea. Dios, como quien nos creó, siempre estará dispuesto a ofrecernos algo nuevo y distinto. Él siempre nos va a mostrar una faceta de nosotros mismos que nosotros no conocemos. Y esa es una faceta que desarrolla en nosotros la creatividad, que desarrolla en nosotros un poder servirle mejor en áreas que antes no comprendíamos que teníamos. Y por lo tanto nos damos cuenta de que eso es lo que la sociedad justamente, tal vez por la superficie, promueve, pero lo que en el fondo quiere es que nos conformemos.
viene esto, así que tienes que hacer esto. Viene ahora esta celebración, así que compra esto. Viene ahora la graduación de tus hijos, así que tienes que gastar en esto y esto y esto. Bueno, esta es la forma, nos va pauteando. Claro. Y Esta es la forma de vida. ¿No? Estereotipos impuestos. Un estereotipo impuesto. Sin embargo, Pablo dice no. Ustedes rompan esos esquemas que la sociedad va imponiendo a través de una renovación constante de la comprensión de lo que ustedes son, de a quién le rinden cuentas finalmente y el valor que ustedes tienen. Y bueno, yo creo que ahí hay un buen antídoto para hacer frente a estos elementos que se nos buscan imponer con mucha fuerza. Ahora, esto ataca directamente también con, podríamos ir no un extremo, sino una visión mucho más amplia, más lejana. Atenta esto la cultura, el mundo que nos rodea, que muchas veces nos impone ciertas actitudes, ciertos estereotipos, incluso hasta pensamientos. ¿Atenta contra nuestra salvación? ¿Atenta, está contrario a ese mensaje divino que Dios desea salvarnos? El conformarme a este mundo, ¿qué riesgos? Cuando uno ve mucho más allá de un simple ser materialista, ¿no? ¿Qué riesgos existen ahí? Yo creo que todo está en ese contexto, pues, porque está en el marco del gran conflicto y tiene que ver precisamente con el propósito superior de Dios. ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto con esta humanidad caída, ¿no? ¿Qué se ha propuesto? Redimirla, pues, rescatarla, mostrarle un camino de redención, de edificación, de una vida de acorde a la voluntad de Dios. Entonces, eso por Dios, por un lado, por decirlo en simple. Y por otra parte está el enemigo procurando la destrucción y la perdición. Entonces, lo que para nosotros puede parecer una cosa totalmente sin importancia, va sumando, pues, va sumando, ¿no? Cuidado con las zorras pequeñas porque finalmente esas son las que destruyen la vida. Entonces aquí tiene que ver con el cambio de paradigma, ¿no? Con una visión distinta de la vida. Entonces cuando yo lo asumo, cuando miro mi existencia desde la mayordomía, estoy reconociendo que yo no existo porque existo para mí. Tengo mi origen en Dios, vivo en este mundo que le pertenece a Dios y con un propósito especial. Y ese propósito Jesús lo resume ahí en Marcos 8:36, ¿no? Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiere su alma? Bueno, ahí está lo que decía Pablo antes, te va diciendo, esto es lo que tiene que comprar, esta es la manera que tiene que vivir, esta es la manera en la que se tiene que vestir, esto es lo que tiene que hacer. Entonces te van pauteando y te van encaminando en un tipo de vida. Algunas cosas son muy perceptibles, otras cosas están bastante más soterradas y cuesta mucho más percibirlas, como esta que estamos discutiendo acá. ¿Por qué hago lo que hago finalmente? ¿Qué me mueve? Bueno, Pablo, tú eres encargado de comunicaciones y de marketing de nuestra universidad en el lado positivo, ¿no? En el aspecto positivo, dar a conocer esos valores, principios. El marketing tiene mala reputación. Por eso, ¿no? Sí. Y precisamente vamos a ver de qué forma este materialismo atenta contra la vida espiritual, contra nuestra salvación, en el aspecto negativo. Y queremos que tú nos cuentes ahí, ¿no es cierto?, de qué forma el marketing, cómo trabaja. Bueno, ahí hay mucho para conversar y dejamos a nuestros amigos invitados que no se separan, que no se vayan. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Hola amigos de Nuevo Tiempo, con ustedes nuevamente y estamos aquí con el profesor Carlos Villalobos, director de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias. Cuéntenos brevemente cómo ha sido su trayectoria, su experiencia aquí en la institución. Llevo más de 30 años trabajando en la institución y ligado a la carrera a partir del año 2002. En estos años, ¿cómo percibe usted que la institución aporta a estos que son futuros docentes, a su experiencia en el aula tal vez? ¿Cómo ellos se enriquecen en lo que viven acá? Principalmente la relación profesor-alumno es bastante fluida y eso les permite a ellos adquirir modelos de cómo ellos eventualmente podrían trabajar con sus alumnos a futuro.
Y cuéntame, profesor, ¿cuál es el plus que esta carrera entrega, ya que somos una universidad distinta? Además de un diplomado en medio ambiente y promoción de la salud escolar, los estudiantes, gracias a la formación bíblica, adquieren una mirada crítica con respecto especialmente a los orígenes, que es una teoría, ¿cierto?, que está muy en boga en otras universidades. Y esto sin lugar a dudas les ayuda a ser investigadores o creadores de conocimiento mucho más responsables, ¿no? Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este breve bloque con ustedes una vez más, y agradecemos, ¿no es cierto?, que consideren esta que es una linda carrera, y estaremos con ustedes entonces en una próxima oportunidad. Gracias, queridos amigos, por permanecer en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y estamos aquí en Lecciones de la Biblia, conversando acerca de, bueno, en esta nueva temporada, esta introducción que tuvimos, hablando acerca del materialismo. Ahora, hablamos un poquito, ¿no?, de cómo actúa. Tal vez, Pablo, explícanos un poquito esto del marketing, cómo se gesta en términos prácticos esta sociedad materialista. ¿Qué es lo que vemos en la televisión, en la radio, las tiendas, ¿no? Hoy en día hasta la neurociencia está metida para provocar algo que tal vez no es necesario. Sí. Bueno, la verdad es que el marketing tal como lo manejamos nosotros acá, cualquiera diría que era muy corto en relación a lo que hacen tanto en inversión y en cómo presentan la imagen las diferentes marcas. Hay muchos estudios que se pueden hacer, encuestas en terreno, cómo se percibe una determinada marca, cómo se detecta en un cierto mercado una necesidad para satisfacer o una necesidad para crear. En nuestro caso, nosotros en realidad tenemos que ser fieles a lo que somos. Y yo creo que es así con todas las instituciones de nuestra iglesia y también con cómo nosotros presentamos nuestro mensaje como iglesia, más que como institución. Entonces, cada vez que nosotros promovemos una nueva carrera o planteamos lo que la universidad está haciendo, es siempre manteniéndonos fieles a las realidades, destacando, por supuesto, nuestras fortalezas, el sello distintivo que tenemos en cuanto a cómo nuestra mirada sobre la educación, sobre el ser humano, sobre Dios, impacta y profundiza también muchas disciplinas. Pero siempre siendo fieles a lo que somos y nunca extrapolando a áreas en las cuales no vamos a poder satisfacer, porque en realidad no es nuestro negocio, Es decir, un marketing ni es lo que nosotros buscamos presentar. positivo, La ¿no?, universidad, favorable. gracias a Dios, está muy bien posicionada en cuanto a que es una institución valórica, y diferentes encuestas que otros hacen Ujú. y que publican sus hallazgos reconocen de que así se nos percibe, y por lo tanto sobre esa percepción nosotros hemos construido naturalmente lo que nosotros presentamos. Así que le damos muchas gracias a Dios por eso, porque aún en una sociedad en donde pareciera que palabras como éxito, como prosperidad, como que nuestros egresados tendrán de inmediato, ¿no es cierto?, la posibilidad de escalar la escalera corporativa, a nosotros se nos sigue percibiendo de una manera tal, y tenemos muy bonitas experiencias, por ejemplo, con todos los alumnos que salen de la Facultad de Salud, por ejemplo, los prefieren en consultorios, en los hospitales, etcétera, por ese valor agregado que es difícil de cuantificar o colocar en una estadística, pero está ahí. Esa calidez, ese trato distinto, ese poder mirar al paciente a los ojos. Y hace poco más de un mes, no alcanza a ser 2 meses, una alumna que no es de nuestra denominación, pero siendo ella cristiana, dice: yo elegí la UNACH porque yo quería seguir teniendo una formación valórica. Y yo oro con los pacientes que atiendo, y mucho de eso yo lo he recogido acá. Entonces, ese es nuestro mejor marketing. Son la gente que sale contando la experiencia vivida aquí. Y no están inventando nada. Exacto. Ese es un marketing positivo, ¿no? Dar a conocer las cosas buenas. Eso es como el evangelio, ¿no? Ahora, cuando hablamos, Juan, del materialismo, ¿en qué aspecto ese marketing negativo? ¿Qué busca detrás? ¿A costa de qué?
Bueno, yo creo que busca, a diferencia de lo que explicó Pablo muy bien, yo creo que busca desviar nuestra atención y hacer un cambio en el orden de nuestras prioridades en realidad. Quiere hacer aparecer ciertas cosas como necesarias cuando en realidad no lo son. Pero no solo quiero quedarme en la cosa de la adquisición de algo material, ¿no? o de algo intangible como la educación que se mencionó antes, sino tiene que ver con el cambio, con la perspectiva de vida, con la visión. Yo creo que el materialismo es uno de los engaños sutiles del enemigo. Sutiles digo porque a veces no nos damos ni cuenta y estamos sirviendo y estamos siendo egoístas y estamos perdiendo el foco y los propósitos que Dios tiene con nuestra creación, con nuestra vida y con esta universidad, por ejemplo. Esta universidad tiene que cumplir los propósitos de Dios. Es muy distinta, con el respeto que me merecen todas las universidades y cada uno tendrá su propia cosmovisión, pero esta universidad tiene que cumplir los propósitos que Dios ha planteado y que nosotros descubrimos la palabra de Dios, y no los míos ni los de Pablo, ni los de nadie en realidad. Tiene que ver con los propósitos de Dios, porque entonces está cumpliendo desde la perspectiva correcta, pues. Entonces, ¿por qué creo que el materialismo es una desgracia en realidad? No solo porque nos endeude, sino porque nos quita del camino y del foco que debemos tener nosotros respecto del cumplimiento de los propósitos de Dios. Ser mayordomo es eso. Entonces, hay un trabajo de marqueteo, ¿no? De vendernos la pomada, como dicen los jóvenes, con algo que no es en realidad. Te quieren hacer mostrar que la felicidad plena, por ejemplo, está en si te vistes de esta manera y si tienes estas cosas, y entonces escuchamos frases como que la gente te va a dar valor respecto de lo que tú tienes. Pero en realidad, yo creo que es un error en realidad. Ahora, hace poco, al menos en algunos países, se celebra el famoso Cyber Day o el Black Friday. Y si vamos un poquito más adelante, hace muy poco, ¿no?, se celebró la Navidad. Si bien nosotros los cristianos no estamos de acuerdo que Jesús nació en esa fecha exacta, 25 de diciembre, pero es una oportunidad para escoger, ¿no? O sea, recordar el nacimiento de Jesús, su impacto, su influencia al venir por primera vez en este mundo. Pero vemos que tenemos que como luchar con esa tendencia de, no sé, a nosotros nos pasó, por ejemplo, vamos a estar con la familia y uno piensa, ¿qué necesita? Porque te imponen hay que hacer un regalo. ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta? ¿No? Entonces, muchas veces este marketing, el materialismo, ¿no?, que está vinculado con cosas, valga la redundancia, materiales, pero nos hace perder el foco principal, que es nuestra experiencia espiritual. En otras palabras, esto se transforma en la mejor arma del enemigo, en la cultura que a nosotros nos toca vivir, las prioridades, ¿no?, qué es lo más importante en nuestra vida. Por lo tanto, puede ser algo muy pequeño. Nace un bebé y muchas veces como pastores nos toca ir a hacer una visita, a saludar, a orar, y uno piensa, hay que regalar algo. Así no estamos siendo bombardeados. Llegar con las manos vacías es casi una falta de respeto, dirían. Cuando lo más importante, lo lógico es el gesto, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos esto mismo, pero ahora a un plano espiritual? Ya mencionaste, Juan, una lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Entonces vemos aquí que Satanás tiene una estrategia, herramientas, y el Señor también. ¿De cómo nosotros estamos enfrentando estas luchas espirituales hoy en día? La verdad es que el cristiano también tiene que hacer un cálculo de qué le va a rendir los mejores dividendos. Es interesante de que Jesucristo, cuando habló acerca del costo que tiene el hecho de ser su discípulo, usó términos o una jerga que cualquiera diría, Jesús tenía en mente tal vez un proyecto de construcción, una mega construcción, pensando en las realidades de su época. Ahí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 14, sí. Él cuenta una mini parábola, mini comparación, más bien un símil, con alguien que está construyendo una torre. Y si nosotros vemos allí, la síntesis que él hace está en realidad en dos versículos, versículos 28 y 29,
Dice así: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que, después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Es interesante porque Jesús dice, ok, este mundo es atractivo, presenta otra alternativa que no es el Evangelio, ni soy yo, dice Cristo, pero seguirme a mí también implica un costo. Y es ahí donde yo tengo que ver qué dividendos me va a entregar una alternativa por sobre la otra. Y casi usando el mismo ejemplo de la torre, digamos así, digamos que alguien dice, ok, yo voy a optar por lo que este mundo me ofrece y voy a construir mi vida en base a lo que este mundo me ofrece, no a lo que Cristo me ofrece y los costos asociados con seguir a Cristo. Voy a elegir los costos del mundo, con los elementos del mundo, con los recursos del mundo, y Jesucristo está implícitamente dándonos una advertencia. No vaya a ser que calculaste todo, pero luego este mundo te falló. Y luego la burla va a ser para ti. Porque es cierto, construiste, planificaste, pero lo hiciste todo con elementos corruptibles que se acaban, que se destruyen, que se queman, que se inundan, que te roban. Calculaste, pero usaste los insumos equivocados. Entonces, si bien Jesús está aquí hablando acerca de seguirlo a Él y los costos asociados con seguirlo a Él, la misma figura se puede usar si alguien elige el otro camino, no seguirlo, y usar otros elementos, construir otra torre y finalmente darse cuenta de que el chiste y las risas son hacia Él, porque en última instancia este mundo no lo respaldó cuando más lo quiso y cuando más lo necesitó. Los cristianos, y permítame un paréntesis acá, tenemos la responsabilidad de mostrar lo maravilloso de la mayordomía y del servicio y de la orientación hacia los propósitos de Dios en nuestra propia vida. O sea, ¿cuáles son los beneficios de seguir al Señor? Porque aquí ya, ok, aquí está, pero ¿cuáles son los beneficios? En contraste con lo que la sociedad te ofrece sin Dios. O sea, yo creo que ahí hay un punto, Joel, que a mí me parece que es importante que nuestros amigos en la casa puedan considerar en realidad, porque esto se trata de la vida, pues, de la plenitud, de la felicidad, del bienestar, que entre paréntesis es por lo que tanto luchamos todos, pues. Entonces, ¿dónde la consigue? Yo pienso que esa alternativa divina de mostrarlo desde Dios creo que es bien importante. Pero esto tampoco se separa de las posesiones. El problema no son las posesiones. O sea, nunca ha sido problema. Claro, la pregunta es, ¿puedo ser discípulo y tener posesiones? Pero claro. Y Jesús en otros contextos también dijo que no deja padre y madre, no es digno de ser mi discípulo, mi seguidor. Es decir, siento tal vez el anhelo de seguir al Señor, pero veo que tengo posesiones. O sea, pero hay una condición, necesito ser pobre para seguir al Señor, Claro, necesito tener una vida porque miserable. así se puede malentender el texto, ¿no? O sea, pensemos en Adán y Eva, pensemos en Adán, que fue el primer mayordomo. Dios no lo envió a ser su mayordomo con las manos vacías. De hecho, sería imposible ser mayordomo con las manos vacías. Yo tengo que administrar algo. Y entonces Dios llena nuestras manos. Y las llena con lo que Él sabe que nosotros vamos a saber usar mejor para su gloria, y que al mismo tiempo no nos destruya con el egoísmo o el orgullo que eso podría generarnos. Claro. Por lo tanto, nunca las posesiones son el problema en sí, porque a través de ellas es que Dios también trabaja para traer bendición a otros. Hay quienes tienen mucho y hacen muy buen uso de aquello y por lo tanto Dios les da más. Exacto. Ahí está el problema, tal vez es el uso, ¿no? El uso que Ahora, mire, es como la temporada anterior donde hablamos de la ley. La ley no es el problema, es el uso que se le daba en ese contexto a la ley. Yo creo que el problema no está en la posesión, está en el orden, en la prioridad que eso tiene en nuestra vida. Hay un riesgo que al menos aquellos que frecuentamos en la lectura de la Biblia, que es la idolatría, ¿no? La idolatría es algo que nunca de los que decimos seguir al Señor practicaríamos de forma consciente. No obstante, existe el riesgo de, a través del materialismo, tener ídolos, ¿no? Y también hay otro riesgo que aparece en Deuteronomio capítulo 8, pero que al vuelta del siguiente bloque vamos a estar viendo. Dice, cuídate
de algo No, muy, no. muy importante, y cómo tal vez las influencias del materialismo nos pueden estar haciendo de esos versículos algo muy importante en nuestra vida. Así que amigos, estamos en una temática introductoria, las influencias del materialismo, algo que está muy propio en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestros días, así que son sabios consejos de la palabra de Dios. No se separen, nosotros hacemos un alto y luego volvemos a lecciones de la Biblia. Hoy en día es fácil ver familias con diversas crisis por problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad, la depresión. Seguramente en la sociedad, si hubiesen más familias felices, seríamos un mundo mejor. Es por eso que Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista, Familia Feliz. Momentos únicos que pueden durar para siempre. Esta revista trae contenidos acerca de la educación con los hijos, la salud, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y también las finanzas. Si deseas solicitar este material es de manera gratuita y nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Y ya estamos de vuelta para recordarles, usted acaba de ver allí, Escuela Bíblica, todos los materiales que están a su disposición. Llámenos, póngase en contacto, envíenos un correo electrónico. Y además, para pedir material de Escuela Bíblica, también nos puede mandar sus pedidos de oración, sus comentarios a lecciones de la Biblia en esperanza@nuevotiempo.cl. Y por supuesto también, ya que usted está mirando, unach.cl, www.unach.cl, usted se encuentra allí con toda la información de nuestras carreras, todo el material, procesos de admisión, para que si tal vez tú, querido joven, o usted, querido amigo, que tiene algún hijo, ¿cierto, Pastor Pablo? Pueden ahí accesar Por supuesto. y tener toda la información de nuestra universidad. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios, invitar a nuestros amigos allí para que abramos la Biblia en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio, el capítulo 8, encontramos a partir del verso 11 una recomendación, ¿no? Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y aquí está lo importante, miren, eso es la parte espiritual, ¿no? Cuida de no soltarte de ese relacionamiento con Dios. Y el verso 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas, tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumenten y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ahora, esta no es una amonestación aislada, ¿eh? Ajá. De hecho, en el capítulo 6 Sí. está la misma advertencia. Y es interesante porque el versículo 11 de ese capítulo habla de casas llenas de toda clase de bienes. O sea, Dios estaba dispuesto a que las ciudades que ellos tomaran al entrar a la tierra de Canaán estuvieran bien equipadas. Es muy interesante, uno piensa de que antiguamente era todo muy rústico, básico y rústico. La verdad es que uno se lleva la sorpresa de que alcantarillado tenían las más avanzadas de la época. Abraham, Ur de los Caldeos, una ciudad muy avanzada para su época. Así que aquí está hablando de ciudades, de casas muy bien equipadas, llenas de toda clase de bienes. Pero claro, la advertencia siempre es la misma, cuídate de no olvidarte de Jehová. Y ahí yo creo que está un poco el resumen. Nunca el problema serán las posesiones, pero cuando yo comienzo a pensar
de que yo soy el gestor y el autor, de que mi fuerza es la que me trajo todo esto y me olvido de Dios, ahí entonces dejo de lado esa mayordomía y entro entonces en una espiral que me ata a este mundo. Y lo que decíamos, comienzo a construir una torre con los elementos de este mundo. Y ahí la riqueza toma protagonismo, el que debería ser de Dios, y ocupa, tal vez podríamos decir, el lugar de Dios. Podríamos ser idólatras. Yo creo que ahí, claro, de hecho uno no debería amar más la riqueza, porque finalmente donde está nuestro corazón, donde está nuestro amor, allí va a estar toda nuestra vida finalmente. Fíjate que cuando leía el texto este de Deuteronomio, y a propósito del capítulo 6 también, en el versículo 10, cuando la Escritura dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado, que el versículo 10 parte por lo de la gratitud y el reconocimiento. Y a medida que uno va leyendo se va dando cuenta que en realidad como que es bien propio el ser humano que nos olvidemos de Dios y nos atribuyamos la gloria para nosotros, ¿no? Como decía Pablo, esto lo he construido yo, pero si... Cuando nosotros lo miramos desde la perspectiva de Dios, de la cosmovisión cristiana, ni nuestra propia vida, ni lo que vestimos nos pertenece, pues si le pertenece a Dios. Si no es por la gracia de Dios, no podríamos estar acá, ni siquiera respirar. Nuestro corazón late, porque, bueno, ninguno de nosotros tres acá le está diciendo al corazón que por favor esté latiendo, late por la gracia de Dios, pues. Entonces la vida, y yo creo que hay que ser agradecido en el reconocimiento, y ese reconocimiento permanente nos mantiene ligados a Dios, y nos ayuda en contra la acechanza y las sutilezas del enemigo para desviarnos de finalmente lo que Dios quiere en este marco mayor que tiene que ver con nuestra salvación y con nuestro bienestar también. Es un engaño creer que el bienestar es consecuencia de las cosas que tengo y de la realización de mis sueños. En realidad, no quiero decir que uno no tenga sueños, pero el bienestar y la realización y todas estas cosas son consecuencias de la fidelidad. Lo que le trae verdadero sentido y verdadero bienestar al ser humano es precisamente la fidelidad. Y ahí está la esencia de la mayordomía. Ahí está la esencia de la mayordomía, y fíjate que eso es lo que hoy día no es tan popular, pues. Porque incluso hasta la educación o algunos tipos de proyectos educativos preparan a los jóvenes para competir en este mundo. En realidad no necesitamos competencia, necesitamos el desarrollo al costado o al lado o al alero de un Dios misericordioso que necesitamos. Fíjate que no por Dios, por nosotros mismos, necesitamos reconocerlo en cada paso que damos en este mundo. Ahora, interesante cómo, volviendo a esta idea de marketing, ¿no? La Biblia en Mateo capítulo 6 habla de nuestra visión, de nuestros sentidos. Y una de las cosas interesantes es la sensualidad. Cuando, si yo tengo, por ejemplo, una empresa, tengo un producto, ¿de qué forma lo hago agradable? No solo con los beneficios que otorga, sino también se le agrega ese ingrediente muy sutil y en otros contextos muy explícito, llamado sensualidad, y que el enemigo ha explotado mucho en todo orden de cosas. ¿Qué dice la Biblia, no? Ahí en Mateo capítulo 6, verso 22 al 24. Acá lo tengo, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y es interesante porque a veces uno dice, lo que yo veo es malo. En cambio el texto bíblico dice, es tu ojo, es el que es malo, o bien está lleno de tinieblas. Pero aún así es capaz de encargarse de que a nuestro cuerpo entre cierta luz. Muchas veces uno compara, ¿no? Y uno dice, las cosas que este mundo ofrece son solo fuegos artificiales. Y eso genera luz, genera algo bonito, que impresiona, los colores, las luces. Pero ¿en qué consiste finalmente? En nada. Es una diversión momentánea, se acabó. Claro. Entonces, como que el texto estuviera diciendo eso. Sea lo que sea que tú mires, algo de luz va a entrar en ti. Algo va a impresionar en ti. Y a eso la Biblia aquí le está llamando luz. Pero cuando tú lo analizas a la luz de la moral, a la luz de la vida que tú estás construyendo, eso que está entrando en realidad es tinieblas para ti. Y por lo tanto
tu ojo pasa a ser bueno o malo dependiendo en dónde tú fijas tu mirada y dónde tú alimentas esa visión de vida. Y por eso cuando tú mencionabas, Joel, cómo le buscan a uno proyectar un cierto estándar de cómo debe ser feliz, de cómo debe ser alguien exitoso, tenemos dos opciones a la luz de este pasaje. Creérnoslo y mirar eso como algo deseable, caer en la trampita en donde mi ojo decide que eso es lo deseable y con esa luz yo ilumino todo mi cuerpo. O bien discierno que eso en realidad es tinieblas y por lo tanto mi ojo se concentra en mirar otras cosas. Y ahora mira, complementando eso, finalmente a la luz de nuestra pecaminosidad y de nuestro egoísmo, porque finalmente eso es lo que hay en uno, no es tan fácil discernir lejos de Dios si eso que está entrando a tu mente o lo que tus ojos están mirando finalmente es luz de verdad o es tiniebla. Porque el deseo de adquirir algo nos puede autoengañar. Pero claro. ¿Ah? Y algo que es malo, no, para mí es algo bueno, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, oye Juan, mira, ¿qué auto o carro te gusta más? ¿El blanco o el rojo? El blanco. Pablo, ¿cuál? Y yo estoy buscando a alguien que me diga rojo para comprarme el rojo. En el fondo, al final pido consejo, pido orientación, pero hago caso omiso porque igual quiero interpretar. Quiero que me lo expliquen como yo quiero. Como yo quiero, claro. Y hay gente que lo explica así. Ahora, otra explicación que a veces ocurre, por ejemplo, es, pero es que Dios no quiere que uno esté sin trabajo. Y claro, porque uno parte de la base que Dios quiere bendecirnos, pero muchas personas con ese argumento aceptan trabajos que claramente Dios nos está bendiciendo. Mira, yo creo que se da esto que tiene que ver con lo de la identidad. Entonces se da en cuanto yo me planteo preguntas que son filosóficas, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago acá? ¿Para dónde es que voy? Entonces cuando yo me doy cuenta que provengo de Dios, cuando para mí la Escritura es la palabra de Dios, me sumerjo en la Biblia, encuentro la voluntad de Dios, entonces eso le va dando sentido y le va dando valor a mi vida en cuanto permanezco con Dios, en realidad. Porque finalmente el mayor valor del ser humano tiene que ver con ser hijo de Dios, pues. Porque ahí está nuestro origen. Entonces, yo creo que hay cuestiones que uno... Cuando un relacionamiento también. Claro, cuando uno las pasa por alto, claro, se puede perder, pues. Se puede perder. O sea, yo tengo que saber de dónde vengo. Soy un hijo de Dios y estoy en una condición bastante caída. Y como se estudió en el trimestre pasado, necesito de la gracia de Dios para restaurar esa relación y para finalmente restaurar la vida también, pues. Porque Dios también quiere restaurar nuestra vida. O sea, yo espero que ninguno de nuestros amigos se quede con la idea de que la mayordomía es una cuestión fome, donde hay que vivir pobre y miserablemente. No, yo no creo. Yo creo que Dios está siempre dispuesto a levantar nuestra vida y a darle sentido, ¿no? A darle sentido a la vida. Yo creo que Dios siempre busca eso y lo hace en cuanto le permitimos solamente. En el caso cuando vemos que el amor al yo es exacerbado por suplir las necesidades, ¿no? O se crean nuevas necesidades o ficticias y todo está centrado en uno, ¿no? ¿Cuándo Nabucodonosor fue restaurado? Cuando reconoció que el más grande no era él, sino que era Dios, como tú bien dices, ¿no? Ahora, ¿qué les parece si hacemos un resumen de los puntos más importantes para que nuestros amigos también puedan destacarlos, puedan tenerlos ahí en mente, ¿no? Y recordar, dicho de paso también, que cada sábado, los días sábados, ¿no? En las iglesias adventistas nos estamos reuniendo en las mañanas por lo general a repasar estas temáticas, pero entre amigos, entre hermanos, ¿no? Y estamos muy deseosos también de que usted sea parte de estas lecciones de la Biblia, pero en nuestros templos, en nuestras iglesias, ¿no? La influencia del materialismo. ¿Nos debemos conformar a este mundo? Ese puede ser un primer punto, ¿no? ¿De qué forma el materialismo nos bombardea? Ahí hablábamos de las estrategias del enemigo a través del materialismo, que a la vez encanta, porque podemos decir esto es negativo, esto es malo, pero siempre va a venir de una forma sutil, ¿por qué no decirlo de una forma sensual, que satisfaga nuestras supuestas
necesidades. Necesitamos de una obra espiritual para, en otras palabras, ¿cuál es la mayor necesidad del ser humano? ¿Es algo material? ¿Parte por algo material? ¿No? Es de un salvador, de salvación. Pero necesitamos vestirnos, necesitamos pagar las cuentas, necesitamos cosas materiales, sí, pero nunca va a ser una necesidad primaria a lo espiritual. Esos son los riesgos, ¿no? Hacer de lo material, del dinero, un Dios que reemplace a nuestro Salvador. O sea, básicamente el peligro es que nuestras necesidades nos comiencen a definir. Nuestras necesidades están ahí para ser suplidas y trabajamos para suplirlas. Pero ni nuestras necesidades ni nuestro afán por el trabajo deben definirnos. Y es por eso que Pablo dice que esto de conocerse, de saber bien quién es uno, conocer también sus límites, es también un antídoto para esto. Y por eso en el versículo 3 de Romanos 12 lo coloca ahí casi como una explicación. Les digo pues que ninguno tenga mayor concepto, porque cuando caemos en esa trampita, caemos en el plan de marketing de Satanás. Correcto. Que nos pinta un cuadro en donde parece que el éxito viene sin Dios y parece que la prosperidad viene de un plan que se le ocurrió a él y no a Dios. Entonces ahí está justamente, él nos muestra necesidades que nos comienzan a definir de otra manera, y por eso que el mejor antídoto, ok, mi necesidad sea cual sea, o el mecanismo que yo use para suplirlas, no me puede definir, porque a mí ya alguien me definió como hijo de Dios antes, porque alguien ya tiene una solución ya preparada, antes de caer en estos frenesí. Yo creo que ese es un buen consejo que Pablo nos deja ahí. Muy bien. Y uno de los, por supuesto, para concluir, uno de los antídotos mayores es la dependencia en Cristo Jesús, ¿no? Ese llamado que nos hace a ser sus seguidores, sus discípulos, dejando tal vez en cuanto a las prioridades a Él en primer lugar y el resto por añadidura. Pastor Juan, ahí están nuestros amigos, los cuales han estado junto a nosotros. ¿Será que hay una invitación en esta hora para ellos? No se deje engañar por la luz que este mundo puede ofrecer sin Dios. Solo hay un solo camino que puede darle verdadera vida y satisfacción, y es caminar junto con Dios y es reconocerlo en cada momento y en cada paso que usted da. No se equivoque. Si bien es cierto, la decisión es nuestra y Dios nos creó con esta libertad para elegir, yo espero que usted sabiamente y movido por el Espíritu pueda decidir por Dios. Sea un buen mayordomo y ponga a Dios en primer lugar, y va a ver cómo la mano de Dios va a estar siempre sobre usted. Que Dios le bendiga. Bueno, y vamos entonces a orar también por nuestros amigos para que el Señor siga tocando el corazón de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser tus hijos y también el privilegio de poder administrar lo que es tuyo, Señor, nuestra vida, nuestros talentos, nuestra inteligencia. Ayúdanos, Señor, para que todos nuestros bienes, los intangibles y los tangibles, puedan estar a tu servicio. Y que una vez hecho eso, Señor, nuestra vida no solo adquiera sentido, sino podamos vivir plenamente en este lugar y en este mundo. Bendice a nuestros amigos que nos han acompañado hoy, que el Espíritu Santo los pueda dirigir, Señor. Bendice sus vidas con la mayor bendición, la conversión, Señor. Transforma sus corazones y muéstrales que al lado tuyo la vida realmente es maravillosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Pablo, por su compañía. No, gracias a ustedes. Vamos a orar por su ministerio y que nuestra universidad, esta institución maravillosa, siga dándose a la luz, ¿no? Para que muchas personas también conozcan al Señor a través de esta universidad. Pastor Juan, nos vemos en el siguiente capítulo. Y a cada uno de nuestros amigos, que Dios les bendiga, permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, y nosotros nos vemos en otro capítulo de Lecciones de la Biblia.